deseado este estudio sobre el idioma hebreo, el idioma celestial, el idioma hebreo, el lenguaje del paraíso. He deseado hacerlo, hermanos, porque hay grande confusión respecto al idioma hebreo. Algunas personas se han dedicado a aprender unas cuantas palabras en hebreo, hermanos, y a perseguir el judaísmo rabínico, y caen en unas grandes trampas ahí. Y no tiene ese objetivo esta enseñanza, hermanos, de que alguien empiece a correr para leer el Talmud o cosas como esas. Esto es algo importante, hermano, y existe una gran confusión. Recuerdo haber visto al actual Papa platicando con Benjamín Netanyahu, y el Papa actual decía de que el idioma de los judíos en el tiempo de Jesús era el arameo, y hay gente que cree eso. Y Benjamín dice, no, era el hebreo. Y hermanos, queremos ver lo que la Biblia nos dice. Y una de las razones es porque el Señor Jesucristo ha estado hablando de una manera normal, pero de repente en la Biblia se ve que Él a veces usaba algunas expresiones. Por ejemplo, mira una niña a la cual le va a dar nueva vida y le dice, Talita Kumi, Talita Kumi. Entonces eso es, niña, levántate. Pero eso no es hebreo, sino que es arameo. Ahora, ¿por qué la Biblia lo muestra? Porque era la excepción a la regla. Normalmente todos entendían el hebreo, era la lengua del pueblo. Y lo podemos saber, hermanos, de esta manera. Pablo está en Hechos 21, lo están acusando de que él está causando una sedición. Un centurión romano está con él y le pregunta en el verso 21-38, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 secarios? Entonces Pablo le dice, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Ahora él va a hablarle al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. El pueblo, dice, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Atención, hermanos, diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Está hablando en hebreo. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él dijo, de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en Jerusalén, en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, un judío que hablaba hebreo, que enseñaba en hebreo. Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Dice, escrita en hebreo, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Ahora, él le habló al pueblo en hebreo, porque ahí está el pueblo enfrente, y lo que el pueblo habla y entiende era el hebreo, era el idioma del pueblo en esa época de Pablo en Jerusalén. Luego, en el capítulo 26, 14, Dios le habla. Y habiendo caído todos vosotros a tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel, le empieza a hablar a Pablo en hebreo. En hebreo. ¿Por qué? Porque era la lengua santa, la lengua sagrada. Jesús lo hablaba, el pueblo lo hablaba, Pablo lo hablaba. Ahora, ¿por qué es importante el hebreo, hermanos? Quiero que meditemos esto. El hebreo fue usado por Dios para crear el universo. Dios, Jesús es la palabra, Él es la palabra. Pero para que la palabra se exprese, tenía que hacerlo a través de un idioma. Adán nunca fue bebé. Adán fue creado a una persona adulta, y ya el idioma hebreo fue creado dentro del corazón de Adán. Y usted recuerda, Eva existía en Adán, y cuando el Señor hablaba a ellos en hebreo, era el idioma del paraíso, un idioma perfecto, un idioma que está hecho de tal manera, hermanos, que las mentes de Dios podía transmitirla a una mente a su imagen y semejanza, y decirle cosas profundísimas en una manera perfecta, a través de un idioma perfecto. Ese es el idioma hebreo del paraíso.
Ahora, es el más antiguo, por supuesto, y también es el más nuevo. ¿Por qué es el más nuevo? Porque hubo una época que el pueblo dejó de usar, aunque muchos eruditos y muchos en algunos lados lo hablaban, hermanos, el hebreo bíblico se fue perdiendo hasta casi desaparecer. Hasta que vino un hombre que fue usado por Dios para restaurar el lenguaje hebreo. Este lenguaje casi murió y resucitó nuevamente. El hebreo tiene varias características que nos deben hacer meditar. No existe ni una mala palabra hebrea. Imagínense, ni una mala palabra hebrea. Cuando las dicen, las toman de otros idiomas o tuercen algo dentro del mismo idioma. Pero hermanos, Dios usó a Adán para que nombrara a los animales. Y de una forma automática él decía cosas y enseñaba, pero esas palabras que él usaba eran cosas importantes que les daban mensajes completos respecto al animal en sí. Tú te llamarás Sus. Sus significa caballo, pero también significa dar saltos de alegría, dar saltos de gozo. Y a cada uno les iba dando nombre, un nombre diferente. Y hermanos, muchas palabras de otros idiomas son frases en el hebreo. Eso es una gran sorpresa. Cuando estuvimos de misionero en la montaña, yo me sorprendí al ver de que algunas de las lenguas, bueno, todas las lenguas tenían palabras hebreas, pero ellos no las sabían. Por ejemplo, en un idioma decían Ima, Ima. Ima significa mamá. Otra cosa que decían era Ma, en los quechí. Para preguntar algo es en Ma. Entonces, en hebreo, por ejemplo, se dice Ma se, Ma ele. ¿Qué es eso? ¿Sí? Ma shabbat, ¿qué hora es? ¿Qué es ma, maná? ¿Qué es eso? ¿Recuerda usted? Maná. Ahora, muchas palabras en otro idioma son frases hebreas, hermanos. Yo les he comentado a los hermanos sobre una palabra que me llamó mucho la atención. Obed significa un adorador, pero también un siervo, porque un adorador siempre es un siervo, hermanos, un genuino adorador. Eser significa ayudar, auxiliar, apoyar. Obedecer, usted ya comprende que ahora es una palabra hebrea. Es un siervo que auxilia y un siervo que ayuda. O siervo auxilia, siervo ayuda. Obedecer. Hermanos, esa es nuestra palabra española, sin embargo, tiene un origen hebreo. Y así hay muchas cosas que nosotros ni nos imaginamos que tienen origen hebreo. Incluso entre los apellidos, el apellido Barahona, por ejemplo, Bar Yoná, hijo de Jonás. Jiménez, ella es un milagro. Juárez, él es la tierra, Juárez. Hermano, y así muchas palabras que nosotros usamos de una manera normal resultan ser frases hebreas. Pero eso sucede en todos los idiomas. Algunos idiomas se llevan grandes sorpresas. Y para a los americanos pobres es un sufrimiento aprender el hebreo. Y si usted sabe inglés y empieza a aprender hebreo, se ve en un gran conflicto. ¿Por qué? Porque para decir en inglés, él es he. En hebreo, he es ella. Imagínense. Para decir quién, en inglés es who. Pero en hebreo, who significa él. Entonces hay muchas palabras que están así, hermanos, que están cruzadas y que causan conflicto cuando se está aprendiendo. Cuesta, hermanos, hay mucha confusión. Ahora, en el hebreo, hermanos, tiene un sistema de verbos y palabras que tienen la estructura del candelabro. La estructura del candelabro. ¿Ok? Todas las palabras son, normalmente la palabra raíz tiene 3 consonantes. En el hebreo, todo el idioma se escribe sin vocales. Imagínense en español cómo sería eso. Todo puras consonantes. Y en el original todas las letras iban juntas, una a la par de la otra, no había separación entre ninguna otra. Entonces, por eso una misma oración se puede leer de varias maneras, porque depende de qué vocal estamos poniendo.
Por eso los masoretas tuvieron que inventar lo que se llamaba el nikud, que es ponerle puntitos. Esos puntitos que se ponen abajo de las consonantes le dan su valor dentro de la consonante, como consonante. Entonces todas las palabras tienen una raíz de 1, 2, 3 letras. 3 letras. Y existen 7 modos de estructura. 7 modos, como el candelabro. ¿Ok? Entonces hay 3 formas activas del verbo, 3 pasivas y una reflexiva. 3 y la central, que es la séptima. Ese es el cimiento de los verbos y de las palabras hebreas. Ahora, no existen símbolos vocálicos en el original. Ahora, entre los puntos que ellos dieron, hermanos, hay 5 vocales y 7 puntos especiales, hermanos, para un total de 12. Hermanos, tiene que ver también con la entonación, con la duración de la vocal, hermanos. Imagínense, hermanos, cómo debe haber sido la plática entre Adán y Eva y Dios. Perfecta, de ida y de vuelta, era un asunto perfecta. Hermanos, todo lo que ellos hablaban, cada vez que se expresaba algo, era un gran descubrimiento también, hermanos. Sobre todo cuando nosotros empezamos a descubrir qué dice cada palabra, nos deja perplejo. Por ejemplo, Aleph, Dam, Adam, que es Adán. Aleph, usted sabe, es el Señor, es el alfa y el omega también en el griego. Aleph es Dios. Dam es sangre. La sangre, que significa también rojo, la sangre de Dios. Adam, la vida de Dios. Ahora, todas las palabras, entonces, hermanos, tienen un significado raíz. Y cuando usted ve una palabra, usted debe buscar cuál es la raíz para comprender más de dónde viene, de qué se está hablando realmente, hermanos. Yo les mostraba la vez pasada que la palabra España viene de España, que significa, de ahí viene la palabra sofonías, porque la P y la F son la misma en el hebreo, depende de un puntito. Y si usted ve en unas libros en el hebreo, libro de sofonías, se dice España, que significa el secreto o el tesoro oculto de Jehová. España, pues Dios tenía un tesoro oculto ahí. Y era su pueblo. Más de 2500 años ocultos en España, hasta que fueron expulsados exactamente el 9 de Av por Cristóbal Colón, que era un judío que sacaba judíos en el mero día de todas las desgracias de Israel, el 9 de Av. Estaban saliendo ellos de España, y mientras ellos estaban saliendo para afuera, Dios estaba cumpliendo lo que significa la palabra ibrí, que es hebreo, que significa cruzar al otro lado. Ellos tuvieron que cruzar al otro lado para llegar a su salvación. La primera isla se llamó San Salvador, que es Yeshua, Jesús. Di una enseñanza respecto a eso. El mismo nombre de Cristóbal Colón es Cristóforo Colombo, significa el portador del Mesías que cruza el agua en 3 arcas, atrio, lugar santo y santísimo, 70 días de viaje para poder llegar. Y nosotros en Cristo Jesús también tenemos un viaje desde la cruz de Cristo, desde el puerto de Palos. Ese es nuestro puerto de Palos, donde salimos y hacemos un viaje entre multitud de naciones y lenguas. Es una parábola viva dada por Dios. Hermano, Dios tiene muchas cosas escondidas. Ahora, cada letra consonante es un número. Cada letra es un número. Es decir, toda palabra hebrea es una cifra. Pero todo en la Biblia se puede sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer gráficas con él, porque son números, hermanos. Incluso se acaba de descubrir de que tienen escondido la matemática binaria y imágenes escondidas. La primera imagen que aparezca es la letra Aleph, que es el inicio del alfabeto o el alefato hebreo. Imagínense qué cosas que tienes encubiertas. Y hasta ahorita se descubrió la matemática binaria. Hay imágenes, di una enseñanza sobre eso, la matemática binaria en la Biblia. La puede usted encontrar en este mismo canal de YouTube. Admirable Manuel Aquila, la matemática binaria.